Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de El Ciudadano. Gracias por acompañarnos en este domingo 19 de mayo. Antes de iniciar, deseamos una pronta recuperación a nuestro director Marco Antonio Bravo, quien se encuentra indispuesto de salud, por lo que no los acompañará en este programa. Pero nos dejó una interesante entrevista grabada con el embajador de Alemania en Ecuador, Peter Linder, a propósito de la reciente visita del presidente Rafael Correa a ese país. La veremos más adelante. Iniciamos con un panel donde abordaremos temas que se encuentran en el debate público por estos días. Participan el periodista y politólogo Freddy Lobato, el médico y terapista familiar Edgar Zúñiga y la activista María Belén Moncayo. Bienvenidos. Muchas gracias. Edgar, por estos días se ha visto en la polémica, ha entrado al debate público, como lo mencioné, el tema de la píldora del día después, en la cual alrededor se han envuelto una serie de mitos, como que esta pastilla, uno de ellos es como que esta pastilla es abortiva. Como médico, cuéntanos, detállanos un poco más al respecto para que la ciudadanía conozca de qué se trata este método anticonceptivo. Muchas gracias, un saludo a todas, a todos. Es importante partir de que en estos días se ha desatado una campaña de desinformación en toda la ciudadanía que buscan confundir, creo, a la opinión pública. Bien dices que uno de los puntos es el tema de la anticoncepción de emergencia, que es la píldora del día después, pero esto va más allá, hacia toda la anticoncepción. Bien mencionas que uno de los criterios que más se esgrimen es el hecho de que esta píldora es una píldora abortiva. Ya se ha postulado y se ha demostrado incluso científicamente que este no es el método por el cual esta píldora actúa, sino que tiene otros métodos como el endurecimiento del moco cervical que impide la fecundación del óvulo para formar el cigoto. Todo lo que hace esta campaña es intentar confundir a la opinión pública y pone sobre el tapete un tema que es la educación sexual. La sexualidad es una esfera que es innata a todos los seres humanos. Es decir, desde que somos bebés, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos esta esfera de la sexualidad. Y dentro de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas están los derechos a la salud sexual. Dentro de esto está el derecho a poder elegir el momento de que queremos concebir o no. Y para esto están sabiamente, científicamente, la salud pública brindando todos los métodos de anticoncepción. Debemos entender que la píldora del día después o la píldora de emergencia es uno de los elementos o de las herramientas que se brinda dentro de todo un mapa, dentro de todo un abanico de anticoncepción. Se sabe, por ejemplo, que esta píldora no es un método habitual, sino que va además acompañado de un proceso de consejería, de acompañamiento a las mujeres para que puedan elegir el mejor método anticonceptivo para ellas y sus familias, si es que fuera así el caso. Ahora, otro de los mitos es que recién a través del Estado, el Estado está tratando de normar el uso de esta pastilla, pero anteriormente, ya hace años atrás, ya se ha vendido libremente y sin ningún tipo de norma. Y además la propia salud pública ya brindaba esta atención. Yo recuerdo cuando yo hice mi internado y mi medicatura rural, nos formaban dentro de esto para casos como por ejemplo agresiones sexuales, este tipo que se les podía brindar. Ahora, como bien dices tú, el término se está regulando, se está permitiendo que sea una entrega regulada, que se pueda hacer acompañada de una consejería, de una educación sexual a las mujeres y que permite
realmente, que es una respuesta, mejor dicho, a una problemática social que es embarazos no deseados y el que seamos uno de los países con niveles más altos de embarazo adolescente. Todos tenemos derecho a recibir información y educación sexual para que con valores sepamos cómo enfrentar estas etapas en la vida de los jóvenes, ¿no? En la vida de los adultos también. Completamente. Esto es uno de los derechos sexuales que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que tener acceso, que creo que hay que diferenciarlo los dos espacios. El privado, que es el entorno familiar en el cual es nuestra responsabilidad como padres, como madres, brindar este acompañamiento a nuestros hijos para brindarles esta educación en sexualidad. Pero por otro lado hay una responsabilidad de la parte pública que debe brindar todas estas herramientas para que los y las ciudadanas podamos acceder libremente a todos estos derechos y ejecutarlos con saber decidir, incluso recordemos que constitucionalmente está saber decidir cuándo queremos tener hijos o no. ¿Qué pasa con esos grupos, ciertos grupos que se oponen a exactamente esto, al recibir información sexual, ¿no? Yo, como digo, creo que esto es una campaña de desinformación que parte lamentablemente de dogmas muy rígidos y un poco arcaicos. Es decir, las personas que postulan este tipo de cosas generalmente son personas que postulan la relación o entienden la relación sexual como con una función netamente reproductiva. Es decir, una mujer tiene que tener 12 hijos en su periodo fértil y ahí estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos hablando de siglos atrás de este tipo de conceptos, y impiden que se hable de temas de sexualidad, que se hablen de descubrir, por ejemplo, una de las esferas importantísimas de la sexualidad que ha sido culturalmente amputado es el tema de asociar la sexualidad al placer. Hay una connotación negativa en relación a esto que debería eliminarse, o sea, que deberían permitirse descubrir que una de las componentes de la esfera sexual es la obtención del placer. Entonces, creo que esto, uno de los argumentos que también se esgrimen es que no se debe afectar o bombardear con estos mensajes a adolescentes, a niños. Uno de los temas que más polémica da es el hecho de que esta píldora puede ser de libre acceso a mujeres desde los 12 años. Pero debo recordar que la sexualidad es una esfera innata al ser humano. Es decir, desde el momento de nuestra gestación, la sexualidad forma parte de nuestra vida. La información adecuada, acompañada, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ayudan a que nosotros nos empoderemos de esta esfera y podamos disfrutarla. María Belén, esta desinformación va enfocada más a los grupos de jóvenes. ¿Qué se intenta con esto aquí? Y tu punto de vista como mujer al tema de la píldora del día después. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno que podamos dialogar esto abiertamente. Además de ser vocera de la Marcha de las Putas de Ecuador, quiero también manifestarme como una madre de familia, tengo 2 hijos adolescentes, y como instructora de clases de maternidad. Es por eso que pues tengo una experiencia en mí para poder hablar de estos temas. Se intenta con tu pregunta desde estos grupos pro vida negar el derecho que tienen todas las mujeres, ¿no es cierto?, desde los 12 años, como ellas posesionan, a tener una libertad, una soberanía y una autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, ¿sí? Esto es muy grave porque, como bien decía Edgar, el Ecuador es el país con la tasa más alta de embarazo adolescente en América Andina. ¿Sí? De cada 10 adolescentes, 4 están embarazadas y 2 van a tener el segundo bebé, ¿sí? Lo cual es gravísimo. Entonces, voy a hablar desde mí, ¿sí? Y quiero decirles, si mi hija se embarazaría en este momento, ¿sí? Yo sí quisiera que ella pueda tener acceso público, gratuito, con una excelente calidad de atención para obtener la píldora del día después. Y si de ser su opción de embarazarse y querer tener un aborto, yo le apoyaría, pero quisiera que sea en las condiciones absolutamente de alta calidad de la medicina pública,
¿sí? Y yo creo que las adolescentes tienen la capacidad de tomar esa decisión y además tienen el derecho a recibir una información completa y compleja sobre la decisión sobre sus cuerpos, ¿sí? Sobre la medicina pública, sobre qué implica ser una adolescente embarazada o una mujer adulta embarazada. Te puedo decir que psicológicamente ni físicamente las adolescentes están preparadas para enfrentar la maternidad, ¿sí? La mayoría de adolescentes embarazadas pasan por una cesárea porque su psiquis no puede soportar el umbral del dolor que significan las contracciones de un parto, ¿sí? Y luego psicológicamente no están preparadas para enfrentar lo que significa el desafío de la crianza de un ser humano, ¿sí? Es así que se instaure la posibilidad del acceso gratuito a la píldora del día después. No solamente ayuda con este problema de la concepción altísima en las adolescentes, sino que a contrarrestar todo lo que viene después, que es, por ejemplo, son expulsadas de sus hogares, son expulsadas de su colegio, su pareja les abandona, la infinita mayoría de ellas está embarazada porque ha sido violada en su entorno más próximo, ¿sí? Entonces, que haya una postura en contra, como decía Edgar, es retroceder no 100 años, sino 2000, ¿sí? Se trata, María Belén, de ser madre con responsabilidad y no niñas que dejen sus juguetes para enfrentar una vida a la que ellas no están preparadas. Se trata, en todo caso, no de ser madre, porque eso significaría que por el hecho de una mujer tener un útero, necesariamente tiene que ser madre. Las mujeres tienen que poder decidir sobre su maternidad o sobre no su maternidad, ¿sí? Se trata de tener una soberanía y una autonomía, de decir, yo quiero ser madre de 15 hijos o no quiero ser madre, pero tener la libertad de decidir, porque además constitucionalmente el país, el Ecuador, es un estado laico, entonces estas decisiones tienen que ser respetadas y ni el Estado ni la Iglesia tienen que intervenir en las decisiones del cuerpo de ningún ser humano y mucho menos de las mujeres que somos las potenciales creadoras de la vida. Perfecto. Aquí hacemos una pausa. Los invitamos a continuar con este interesante debate. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Otro de los temas que ha generado polémica, se podría decir, por estos días, es la igualdad de derechos. Freddy, coméntanos, existe en el país, por ahora se está hablando de la ley a la reforma al registro civil, que entre otras cosas intenta ver que las mujeres puedan decidir si llevan el apellido de casadas o siguen manteniendo sus propios apellidos, y también la igualdad de género. Detállenos un poco al respecto. Bueno, muchas gracias. En efecto, yo he visto que uno de los temas que está siendo abordado por este grupo que se denomina 14 millones, tiene que ver con la reforma que se plantea al registro civil. Y obviamente el precepto fundamental por el que parte esta reforma al registro civil es el principio de la igualdad de derechos que está contemplado en el artículo 11 de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, lo clave e importante aquí es que en la cédula de identidad, que es casi como la partida de nacimiento de todo ciudadano ecuatoriano, está registrado todos los datos que tienen que ver con su cuestión identitaria. Y en eso se están planteando algunas reformas que no son unas reformas que nacen o surgen de lo que es la legislación ecuatoriana, sino que toman incluso ejemplo de otro tipo de jurisprudencia internacional. Y los planteamientos que se hacen están obviamente enfocados a eliminar también esa postura patriarcal que ha existido en nuestra sociedad y también en la garantía y el otorgamiento de derechos hacia otros sectores vulnerables de la sociedad. En el tema de lo patriarcal tiene que ver con este asunto de los apellidos. Y se plantean alternativas como el que incluso los padres de un niño puedan colocar los apellidos de él según sea la voluntad de ellos, según ellos acuerden. Que eso es algo que existe en otro tipo de legislaciones, pero
También existe el asunto de la identidad de género, ¿no es cierto?, que se puede contemplar, que ha sido planteado por algunas organizaciones GLBT del país, y también el poder registrar el estado civil, dentro de lo que es el estado civil, la situación de las uniones de hecho, que de acuerdo a la Constitución también están garantizadas y equiparadas en cuanto a esa igualdad a lo que es el matrimonio. Entonces, se trata de parejas del mismo sexo que viven en situación de convivencia monogámica, que necesitan tener garantías dentro de lo que es el Estado, y el poder insertar este asunto dentro de la cédula les va a otorgar derechos y garantías. Eso, sin embargo, está siendo objetado por este grupo, por esta organización, lo cual a mí particularmente me parece contradictorio sus posturas, porque ellos hablan de la dignidad o de promover la dignidad del ser humano, y lo que yo considero es que aquí no se está dando dignidad, sino que se quiere prevalecer ese estado de ser ciudadanos de segunda clase, y se nos está queriendo retirar la dignidad como seres humanos dentro de esta sociedad, y más aún si estamos hablando de igualdad, ¿no es cierto? ¿De dónde nace o de dónde se genera la polémica en torno a este tema, Freddy? Bueno, este tema ya viene desde 2008, en donde la Asamblea de Montecristi ya discutía el asunto de la igualdad, ¿no es cierto?, y otros temas de equidad de género, de garantías, de no discriminación, de inclusión y de otro tipo de medidas afirmativas desde el Estado hacia todos sus ciudadanos. Y aquí hay una serie de categorizaciones de lo que son los grupos vulnerables, entre esos principalmente las mujeres, incluso, ¿no?, niños, adolescentes, personas de tercera edad, personas discapacitadas, grupos LGBT, la diversidad sexual. Y básicamente, de lo que yo he podido escuchar, incluso en las posturas de esta organización, está el apuntar o el criticar hacia los grupos de las minorías sexuales. Se habla de que nosotros estamos amenazando a la familia, lo cual es todo lo contrario. Y ese es uno de los preceptos, dice la familia como célula básica de la sociedad institucional, etcétera. Los grupos LGBT no estamos amenazando a la familia. De hecho, nosotros queremos fomentar la diversidad de la familia, o la familia en su diversidad dentro de lo que es esta sociedad. No queremos disminuir, queremos incluso aumentar y enriquecer esa diversidad de lo que tiene que ver con la familia. El tema también de la vida humana, se habla desde la concepción, pero yo me pregunto si yo nunca he escuchado estos grupos pro vida que se denominan a tener una postura en contra o que cuestione la violencia urbana, en contra de la violencia contra la mujer, de los feminicidios, de estos abortos clandestinos. Entonces, ¿de qué clase de pro vida estamos hablando? Si es un discurso muy contradictorio, y lo que yo creo que ellos pretenden con un discurso prejuicioso y también hipócrita es prevalecer el Estado social patriarcal en nuestro Ecuador. María Belén, el aspecto religioso, ¿en qué influye en este tema? Sabemos, tú tuviste una experiencia, participaste estuviste en una institución educativa religiosa. Cuéntanos un poco más de tu experiencia. Claro que sí. Efectivamente, yo estuve 12 años en un colegio del Opus Dei, aquí en Quito, en el Colegio Los Pinos, y la educación que recibí estaba orientada a prevalecer y dejar muy bien sentados todos los paradigmas del patriarcado, del machismo, de la hegemonía. Yo fui educada en una plataforma discriminatoria, excluyente, con todo lo que sea diferente a su pensamiento. La educación religiosa que recibí en ese colegio estaba apuntada a que por ser mujer tengo que ser mamá, ¿sí? Y ojalá mamá de muchos hijos, ¿sí? Y que cada hijo es una bendición. Efectivamente, mis hijos son una bendición en mi vida, por supuesto que sí, pero yo los he decidido tener desde una soberanía y una autonomía, ¿sí? Entonces, claro, sacarse todos esos prejuicios, de esos paradigmas, con la distancia de los años, pues efectivamente, y con la madurez, aquí estoy en la soberanía de mi vida, sí, pero una adolescente que le están, hombre o mujer, que le están insertando todos estos paradigmas, va a crecer en una plataforma de culpa y de muy poca posibilidad de tener una empatía y una compasión hacia el otro para verlo como un igual. Eso es lo que sucede. Edgar, como terapeuta familiar, opínanos sobre este tema. Creo que es importante rescatar el verdadero mandato de una familia. Hay un teórico psiquiatra sistémico español que es una definición que me gusta mucho a mí.
habla de que la familia es este sistema organizado que pretende crear un ambiente nutritivo para el desarrollo de sus miembros. Esto es lo que creo que consiste la familia. La evolución, como bien decía Freddy, de la familia está real y es palpable en nuestro medio. Es decir, la caricatura del padre, la madre, los hijos, el perro, la casa, las deudas, cada vez queda en el pasado. Las familias actuales somos familias de madres solteras, somos familias reconstituidas, somos abuelos que están criando a sus hijos, somos tías, somos familias homoparentales que están criando a estas nuevas generaciones y que están permitiendo, creo, una evolución de la sociedad, porque está rompiendo estos paradigmas, estos límites, estas estructuras arcaicas que comentaba María Belén. O sea, cómo nos permite a nosotros reconocernos diversos, reconocernos en el otro y poder crear nuevos ambientes más nutritivos. Desde este punto de vista, creo que este es el verdadero mandato que deberíamos todos como ciudadanos, como personas, propender, buscar este respeto al otro, a la otra, para poder crear estas sociedades más justas. Freddy, uno de los puntos conflictivos de los cuales rechazan estos grupos denominados providas es la supuesta ley que va a permitir la adopción de un hijo a parejas formadas del mismo sexo, del mismo género. Yo voy a leer una cuestión que es un poco anecdótica al respecto. En la Constitución del año 98, una Constitución que fue aprobada por una mayoría social cristiana y demócrata cristiana, recordemos ecuatorianos, el artículo 39 decía: se propugnará la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. El derecho de las personas. La Constitución actual, infelizmente, dice que solo tiene que ser hombre y mujer. Pero ya en esa Constitución se preveía esto, ¿no es cierto? Entonces, si en esa época social cristianos y demócratas cristianos aprobaban este tipo de temas, y además lo del matrimonio igualitario, o lo que mal llaman el matrimonio gay, también es otro de los preceptos con el cual ellos se oponen, también era no es un asunto que tiene que ver con un lobby internacional que están haciendo organizaciones de ciudadanos que buscan la igualdad de derechos. Pero lo paradójico sería que si se cuestiona el tema de la adopción o el tema de poder tener hijos por parte de lo que también nosotros llamamos las familias diversas, ¿eso en qué se contrapone contra la familia? Si es una forma de poder constituir y fortalecer lo que es la familia. La posibilidad de la adopción es un tema que está siendo en discusión y que ojalá en nuestro país se pueda contemplar el hecho de que no exista restricciones en cuanto a esto, mientras ese niño tenga amor, ¿no es cierto? Mientras haya una familia que le esté dando amor, unos padres que le puedan entregar amor. Entonces yo creo que todo este discurso que se habla de ser contrarios a la denominada ideología de género, que es un proceso, es un discurso arcaico también y retrógrado, va en contra de la evolución de los tiempos, de la realidad de lo que está pasando. Miremos nomás, la semana pasada Brasil ya aprobó y derogó todo tipo de medida que restrinja el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el 15º país en el mundo que lo está acogiendo. Y si nosotros viéramos la lista de países que contempla este tipo de legislación, están Holanda, Bélgica, España, Canadá, Noruega, Suecia, África del Sur, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia. No estamos hablando de países que sean atrasados, son países incluso con una mayoría de creyentes católicos, son decisiones de Estado, porque ahí ha prevalecido la laicidad del Estado en otorgar y dar garantías a todos sus ciudadanos por igual. Y es lo que se busca, digamos, ¿no? Y es lo que se contrapone, en cambio, al discurso de estos señores llamados de provida. Pero una cosa, Freddy, es el matrimonio igualitario, otra ya es el derecho de poder adoptar a un niño para criarlo en ese hogar. Ahí nace la polémica. Sí, es uno de los asuntos que ha creado polémica con estos grupos y que, bueno, yo no sé en qué parte de ellos surge esa preocupación, si la actual Constitución garantiza que la adopción en ese caso sería solo entre padre y madre, digamos, entre dos personas de diferente sexo. Entonces, yo no sé cuál es la preocupación. No estaría contemplado, o sea, no habría motivo de discusión ni de entrar a polémica. Bueno, es una suspicacia que ellos están queriendo generar, yo no sé con qué finalidad, pero obviamente lo que yo decía desde un inicio, todo este discurso se genera en el temor que tienen de que los grupos vulnerables, los LGBT, podamos nosotros buscar esa posibilidad. Perfecto. María Belén,
en este tema tan polémico en ciertos casos, ¿no? ¿Cuáles serían las conclusiones? Pues que los seres humanos, hombres, mujeres, personas de la diversidad sexogenérica del Ecuador, tengamos las garantías desde lo público, ¿sí?, para que nuestros derechos se respeten, ¿sí?, nuestros derechos en cuestión de la salud pública, por ejemplo, efectivamente, que prevalezca y no se elimine la posibilidad de acceder a la píldora del día después, que ojalá se revisen los proyectos de ley que existen para legalizar el aborto, porque legalizar el aborto no significa que todo el mundo tiene que abortar, significa que se evita que el aborto sea clandestino y que las mujeres mueran por las condiciones en las que abortan. Significa también que el momento en que hablamos de asentar constitucionalmente la ideología de género, van a restituirse todos los derechos que tienen todos los ciudadanos, ciudadanas, personas de la diversidad sexogenérica, para, en principio, algo tan básico como tener una cédula de identidad que represente su género en referencia a su estética. Entonces, tiene que ser una legislación y una calidad de vida en lo público y en lo privado que esté orientada a proteger, educar, ¿sí?, al ser humano en la compasión de mirar al otro como uno mismo, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de una cultura justamente de la vida en armonía, ¿sí? Perfecto. Edgar, como médico, tus conclusiones y para que la ciudadanía aleje estos mitos que hay alrededor de la píldora anticonceptiva del día después. Creo que es importantísimo que nosotros podamos evitar caer en este juego de manipulación y de desinformación. Todos los argumentos que se esgrimen en relación a esto son manipulados, son malintencionados, son sectarios, vuelven a favorecer la discriminación y confunden. En un momento puede confundir a la opinión pública. Lo que yo quiero sugerir a cada uno de nosotros y nosotras en nuestras casas es que busquemos información, no nos dejemos engañar de estas personas, porque creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es poder obtener esta información de primera mano, obtener nuestras propias conclusiones y buscar este bien común de todos y de todas. Una de las cosas que más se esgrime es que, como decía Freddy, amenazamos a las familias o estamos... El reconocer derechos, igualdad de derechos, no quita derechos a otras personas. Uno de los argumentos de la presidenta de Argentina cuando se aprobó el matrimonio gay allá, matrimonio igualitario, era interesante, como ella mencionaba, cuando se aprobó esto no nos quitaron ningún derecho. No es que se amenazó el resto de matrimonios, es que simplemente otras personas que no tenían este derecho ahora lo tienen. No estamos amenazando a otras, quitando derechos. Lo que estamos buscando es tener esta igualdad de derechos. Perfecto. Freddy. Bueno, en efecto, yo creo que lo que se espera, digamos, por parte de la sociedad es que se vayan superando este tipo de prejuicios, de que se supere esta desinformación de parte de estos grupos. Yo vi que en la última campaña electoral, y la sociedad pudo verlo, que un discurso tan radical como el que se está profiriendo por parte de este grupo, si es que se pensaba atraer electores, fue el que quedó en el último lugar, ¿no es cierto?, en la elección presidencial. Quizá no sea eso un reflejo. Sin embargo, yo creo que ese discurso de incitación a la discriminación o al odio, en este caso, como fue el del caso del pastor Zavala, y que de alguna forma lo está promoviendo este grupo, pues lo único que está fomentando en la sociedad es, aparte de mantener esta situación de ignorancia, de desinformación, de prejuicios, es también crear una distorsión política en nuestra sociedad para que cree algún tipo de división que yo no entiendo, que quisiera saber cuál es y que ellos lo digan claramente. Pero lo que nosotros creemos como colectivos y como grupos es propender, como decía Edgar, a la igualdad de derechos, que sea el summa causa y que también nosotros buscamos el buen vivir, porque también no queremos ser ciudadanos de segunda en el Ecuador. Perfecto. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Hacemos una pausa. Los invitamos a continuar con el programa.
Nos encontramos en el despacho del embajador de Alemania en el Ecuador, Peter Lindner, para conversar con él sobre temas que tienen mucho que ver con la visita que hizo el presidente de la República, Rafael Correa, a Alemania, y la entrevista con las principales autoridades políticas, con grupos económicos y con diferentes sectores de allá en ese país. Una visita considerada histórica por propios y por extraños también. Embajador, gracias por recibir al ciudadano. ¿Cuál es su balance de lo que ha significado esta visita que hizo el presidente Correa con una serie de autoridades, una comitiva muy amplia de empresarios y prensa del país? Muy buenos días. Primero, gracias a tener esta oportunidad. La visita del señor presidente con una comitiva tan larga, 140 personas en total creo, ha sido considerado en Alemania como un gran éxito, un muy gran éxito, por muchas razones. Tal vez lo más importante es que la visita ha sido muy incluyente, cubrió muchos aspectos, ha sido una visita política, una visita económica, una visita tecnológica, una visita cultural y una visita con mucha relación al ciudadano. Ese es importante porque inicialmente estaba prevista una presencia, una visita del presidente Correa en este foro internacional económico que se realiza cada 2 años en Berlín como su orador principal, pero luego se extendió para hacer una visita oficial. ¿Cómo se manejó y cómo se trabajó? ¿Desde cuándo comenzaron a trabajar para que esto se llegue a los logros que se obtuvieron? Bueno, la invitación oficial de la canciller Merkel al señor presidente es de años, ¿no? Solamente por muchos meses hemos buscado una fecha apropiada. Y por la victoria electoral en febrero de este año y por la visita que hizo en esta semana el viceministro de la Cooperación Alemana al Ecuador, él podría entregar una carta de felicitaciones de la señora Merkel que contenía también la frase: me gustaría recibirlo en Berlín lo más pronto posible, y así lo realizamos. La fecha en realidad ha sido un poco preprogramado por el empresariado, por este evento, que es un evento bianual donde se reúnen los empresarios alemanes con interés en la América Latina y siempre buscan a un orador que tiene algo que decir de este continente. Y un presidente reelegido tiene algo que decir. Por eso ellos le invitaron al señor presidente y cuando el señor presidente lo aceptó, la invitación, con mucho gusto, todas las instituciones del gobierno, el presidente federal, el presidente del parlamento, coincidieron que es una muy buena idea de combinar este evento económico con una visita oficial. ¿Cuál fue la reacción y cuál fue el nivel de análisis posterior que se hizo del empresariado alemán, de la presencia del presidente, del discurso que dio allá en la Cámara de Comercio y de los conceptos sobre el desarrollo del Ecuador aquí en América Latina? Yo hablé con 2 docenas de empresarios tal vez en este evento y todos se expresaron muy impresionados solamente por 2 cosas. Primero, el contenido del mensaje, que ha sido un mensaje que en los parámetros macroeconómicos demostraba que Ecuador es en un muy buen camino. Y segundo, por la forma como lo presentaba el señor presidente a su país. Eso impresionaba mucho a los empresarios. ¿Usted considera que esta visita que hizo el presidente y que hizo el Ecuador en general allá en Alemania, mediáticamente tuvo un impacto en Alemania, tuvo un impacto en el Ecuador? Porque no es tan fácil que un presidente latinoamericano tenga una presencia importante allá en Alemania. Bueno, más soy testigo de la cubatura en el Ecuador, pero también soy consciente que había una repercusión fuerte de la visita del presidente en los medios alemanes, particularmente en Berlín, en la capital, en los medios de la capital, pero yo creo que la cobertura de la visita a Alemania en el Ecuador ha sido extraordinaria.
Respecto a lo que significó un pronunciamiento del viceministro de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, cuando él bautizó a Ecuador como el jaguar latinoamericano, que ha sido un elemento muy importante para el Ecuador. ¿Cuál es el potencial que ve Alemania en el Ecuador? Bueno, tal vez este símbolo del jaguar, que no tomamos en el sentido zoológico, lo tomamos en el sentido de una fuerza en espera de desarrollarse. Es como lo he dicho en otra ocasión, como en una carrera olímpica. Todos se preparan, son muy tensos y esperan el tiro para empezar la carrera. Así vemos al Ecuador, una potencia con mucho potencial que espera para poder desarrollarse. ¿Y cuáles son las palabras que son conectadas con este salto? Es negocio, éxito, ganancia, crecimiento, cooperación, buenas relaciones. Y estas son palabras que nos gustan mucho, porque estas son palabras muy positivas en un ámbito bilateral. Uno de los temas que también el presidente de la República lo enfatizó es que con Alemania, las empresas alemanas no tienen ningún tipo de problemas y conflictos en el Ecuador, y el sistema de cooperación bilateral no ha sufrido ningún inconveniente. Eso quiere decir que ven como una muy buena posibilidad la inversión en el Ecuador allá en Alemania. Sí, es verdad, los alemanes tienen una presencia en el país desde hace 130, 140 años. En este año tenemos 125 años del convenio de amistad entre los dos países. Tenemos una presencia de generaciones, de individuos, pero también generaciones de empresas. Y no tuvimos problemas de fondo. Siempre en negocios hay casos que hay que resolucionar, pero nada de grave. Yo creo el empresario alemán ve al Ecuador como un terreno donde se puede hacer sus negocios exitosamente. El asunto de las inversiones ha sido un poco parado por temas políticos. No es que el empresario alemán no quería invertir en el Ecuador, no es así, él quería bastante bien invertir, pero no se veía el ámbito ideal para estas inversiones. Ahora, con las decisiones políticas sobre las cuales se expresó el señor presidente en Berlín, yo veo un cambio de dirección, un cambio, una apertura, todavía tenemos que concretizarlo, pero las declaraciones que el presidente hizo en Berlín, que la decisión política está en favor de un convenio comercial y está en favor de un arreglo sobre la protección de las inversiones. Estas dos cosas son cartas de invitación, son cartas donde el empresario ve, aquí somos bienvenidos. ¿Ha existido ya algún tema ya mucho más concreto después de la visita que pueda relevar de algún convenio, de algún resultado concreto? Sí, estamos en la preparación de la visita de un viceministro en junio que va a concretizar una reunión que tenía el ministro de Sectores Estratégicos en Berlín, al lado del programa del presidente, en los temas de infraestructura, transporte y desarrollo urbano. Vamos a concretizar exactamente proyectos comunes. Perfecto, entonces vendrá y se entrevistarán con el ministro ecuatoriano para definir estos temas. La reunión del presidente Correa con la canciller Angela Merkel fue fundamental por el mensaje que se dio al mundo respecto a que dos líderes, latinoamericano y europeo, coinciden, pese a sus diferencias ideológicas, pero coinciden en una decisión, un acuerdo comercial que será favorable para ambas naciones. Es verdad, en la política global no es necesario tener consenso completo, pero es necesario tener respeto completo y tener apertura. Y eso se demostró con gran éxito en la visita en Berlín. Obviamente el señor presidente no es un presidente de la cristiandemocracia como es la señora Merkel. Son otras fuentes políticas, digamos, donde los dos vienen.
pero se unieron y había bastante consenso sobre las preguntas, cómo manejar el camino al futuro, y eso es lo que cuenta. Ahora, cuenta también que para Ecuador es importante esta cooperación con Alemania en algunos campos, y un campo fundamental es la tecnología, la investigación, la educación. El presidente de la República hizo una conferencia magistral en la Universidad Técnica de Berlín, en donde dio a conocer el manejo macroeconómico y también político del Ecuador. En ese sentido, ¿cuáles serán las áreas fundamentales de esta cooperación? Es un área que es transversal, porque no hay ningún sector que no tiene aspectos tecnológicos. Yo creo que en la visión ecuatoriana al futuro, no solamente la ciudad Yashai es un aspecto, pero también el desarrollo productivo, el desarrollo industrial, la explotación de la materia prima que tiene el país, necesita tecnología de altura para hacerlo prudente y para hacerlo también ambientalmente responsable. Y en este sentido, aparte del aspecto industrial, Alemania puede cooperar muchísimo en esta tecnología ambiental, por ejemplo, en la tecnología de infraestructura y en la tecnología de las modernas ciencias. Alemania es un líder en el mundo en el respeto al medio ambiente, por ejemplo, y en las nuevas tecnologías que utiliza justamente con esos objetivos. Con ese Se fin. incluye la energía, por ejemplo. Es un tema donde Alemania también podría apoyar muchísimo. Hay un tema que en un momento determinado se dio a conocer en el Ecuador. Alemania es uno de los países que más coopera con el Ecuador. Hay muchísima cooperación de todos los niveles. En un momento se indicó que Alemania había contribuido ya con varios millones de dólares o de euros para la iniciativa Yasuní, pero luego se aclaró que es una cooperación general, cooperación global. Quisiera que nos especifique y clarifique mucho más este tema. El tema del Yasuní también, felizmente, hoy día es de consenso. Había una época donde tuvimos que discutir el camino correcto, cómo podríamos cooperar. En realidad, Alemania ha sido un socio estratégico para el Ecuador en el tema verde. Eso incluye protección de selva, incluye medidas contra el cambio climático, biodiversidad, energía alternativa, etc. Toda esta temática verde ha sido un tema focal en la cooperación bilateral. Y Alemania se decidió no directamente invertir en el fondo ITT, pero contribuir con la misma intención, no tenemos ninguna otra opinión, pero contribuir en la medida de la cooperación en un área mucho más amplio, porque hoy día la cooperación es de la biosfera Yasuní, que es de Sucumbios hasta Pastaza. So, el enfoque donde cooperamos Alemania y el Ecuador es mucho más amplio que el enfoque del Parque Nacional Yasuní. Correcto. Dos cosas más, embajador. Usted mira entonces que esta relación de Ecuador y América Latina, Ecuador también próximamente será miembro de Mercosur, que es uno de los elementos políticos muy fuertes, quizás el más importante de América Latina. Este acercamiento de Alemania con América Latina seguirá permanente. América Latina atraviesa un buen momento político y económico. ¿Cómo miran, qué perspectiva tienen? Eso del Mercosur no quiero comentar, es una decisión nacional a cuál bloque quiere asociarse un país. Pero nosotros miramos con gran interés todos los procesos de integración en este continente. Y hay varios, ¿no? Yo creo el más prominente podría ser el UNASUR, que incluye todos los países de la América del Sur. Y Alemania políticamente y los empresarios alemanes en particular no ven países aislados. El mundo es en un nivel globalizado y en otro nivel regionalizado. Todos los convenios, todas las entidades regionales
son de importancia. Y el gobierno y también el empresario alemán mira en una región con cada vez menos fronteras, como lo hemos tenido la experiencia en Europa, donde los fronteras se bajaron en todo sentido y facilitan mucho más desarrollo, mucho más intercambio, mucho más movimiento de personas, de bienes, de servicios, de dinero, de todo. Y eso creó también un futuro para la América Latina, que se bajan las barreras de las fronteras nacionales y aprovechamos muchísimo políticamente y también económicamente cuando los mercados son más grandes que los mercados nacionales. Acompañamos con simpatía, con interés, este desarrollo en la América Latina. Embajador, le agradezco mucho por recibir al ciudadano, por este momento de importante diálogo respecto a esta extraordinaria relación que viven Ecuador y Alemania, y básicamente a raíz de esta visita presidencial a su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el embajador de Alemania en Ecuador, Peter Linder, en su despacho, para pasar revista sobre algunos elementos claves de esta importante relación bilateral entre Ecuador y Alemania. Hacemos una pausa, regresamos a eso. Estamos de regreso. La propuesta ecuatoriana para reformar el sistema interamericano de derechos humanos avanza. Cristian Caiza, en Cochabamba, Bolivia, conversó con el canciller Ricardo Patiño, quien analizó las conclusiones a las que llegó la segunda conferencia de Estados parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Veamos. Y tenemos junto a nosotros al canciller de la República, Ricardo Patiño, con quien brevemente, en honor al tiempo, tiene que regresar al país a seguir en el cumplimiento de las funciones. Vamos a analizar, señor canciller, bienvenido, gracias por atender al ciudadano, la postura ecuatoriana que ha venido madurándose, ha venido aglutinando a los gobiernos de la región, a los estados, parte de esta convención americana. Una vez más ha dado pasos gigantescos en esta ocasión. Es decir, la política internacional del gobierno sigue sumando. Cuéntenos, coméntenos las conclusiones a las que hemos llegado con esta segunda conferencia. Bueno, Cristian, muchas gracias. Sigue sumando, sigue demostrándose que no se puede tener una política internacional pasiva, hay que tener una política activa, en función de los intereses de la integración y de los pueblos. ¿Cuáles son los resultados de esta segunda conferencia? En primer lugar, demuestra la vitalidad de los países que somos estados parte. En segundo lugar, porque estamos hablando de que hace apenas 2 meses se hizo la primera y en 2 meses hay una segunda conferencia. Interés de tratar los temas, de despertar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo diría que parecía un sonámbulo en la calle sin rumbo, y está comenzando a tener rumbo, porque lo hemos despertado, le hemos dado unas cachetadas y le hemos dicho despiértense. Primero hay que desarrollar, impulsar la promoción de los derechos humanos, hay que trabajar en la universalidad, hay que efectivamente proteger a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo legalmente, hay que hacerlo sin sesgos, etc. ¿Cuáles son los pasos en este día? En primer lugar, en relación a la sede, en Guayaquil habíamos resuelto que era necesario considerar la conveniencia de que la sede esté en un estado parte. Ahora fuimos más allá. Ratificamos lo dicho en Guayaquil y hemos nombrado una comisión que estará liderada por Uruguay y por Ecuador, abierta a los otros países para aterrizar ya cuáles son las posibilidades reales, qué país ratifica plenamente su decisión de ser candidato a tener la sede, y también qué obstáculos hay que vencer, obstáculos legales, obstáculos funcionales, obstáculos institucionales, obstáculos financieros, para que eso se pueda hacer. Esta es una importante resolución de hoy. Y la otra, que tiene que ver con la universalidad, o sea, con que no solamente 24, sino los 34 estados de la OEA ratifiquen esa convención. Y para eso, en Guayaquil decidimos trabajar en el tema, pero ahora ya también aterrizamos. Y hemos decidido el nombramiento de la comisión, que en Guayaquil se planteó que
que se la buscara. Ahora ya está nombrada, por lo menos 2 estados ya están considerados, y que son Uruguay y Haití. Faltarían 2 más, que en estos días se los concretaría, y se decidió también hacer un foro internacional para tratar el tema de la universalidad. Pasos entonces, como usted dice, gigantes, sí gigantes, porque durante 40 años esto ni siquiera se discutía. Pasos gigantes y seguros. Usted manifestaba precisamente en la introducción de la conferencia que a lo mejor es necesario ampliar el debate. Es decir, ¿no hay plazos? No, no hay plazos, por supuesto. El sistema es un sistema vivo, tiene que ser un sistema vivo. Y tenemos que ir construyendo esta institucionalidad, renovando la institucionalidad. Y esta fue la gran discusión de Washington. Ustedes recordarán que nos quedamos hasta altas horas de la noche porque desafortunadamente había algunos colegas, algunos países, que decían que ya el tema se cerrara, ya hemos discutido estos 2 años y ahí muere. No, no muere. Mientras haya temas importantes que tratar, como el tema de la sede, como ya llegar a una adecuada reorientación del funcionamiento de las relatorías para que no haya relatorías de primera y relatorías de tercera o de cuarta. El tema de las medidas cautelares, que también es un tema que todavía está pendiente de tratar. El tema de financiamiento, sobre lo cual decidimos ya algunos principios, pero todavía hay que aterrizar más. Todos son temas, digamos, de una renovación del sistema que requieren ir madurando paulatinamente y por tanto no hay plazos. Y lo que logramos en Washington a las 8 o 9 de la noche es que esta agenda tiene que seguir siempre abierta, porque la construcción de una institucionalidad de los derechos humanos no puede cerrarse nunca. Financiamiento y burocracia en el sistema interamericano, en la comisión, quizás son los puntos más complejos. No solo, hay otros temas. El tema de las medidas cautelares es muy complejo, porque en esto todos los países estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la CIDH dicte medidas cautelares. No está contemplado en sus estatutos ni en el Pacto de San José. Por tanto, legalmente no tiene atribuciones para hacerlo. Pero algunos países, como consecuencia de su historia, de la historia de esos países, que la respetamos, dicen, nosotros no quisiéramos quitarle las atribuciones, aunque no, digamos, de hecho no queremos quitarle las atribuciones, aunque de derecho no la tienen, porque salvaron vidas en nuestros países en las épocas de las dictaduras. Si hay esa diferencia de opinión, está bien, nosotros no vamos a imponernos, pero sigamos discutiendo. A lo mejor lo correcto es rehacer los estatutos, digamos, modificar los estatutos para que se incorporen en los estatutos el derecho que tenga la Comisión de dictar medidas cautelares, pero con claridad, con definición de en qué condiciones, en qué casos concretos y específicos, a través de qué reglamentación se lo puede hacer, y no hay problema. El Ecuador está dispuesto a tratar eso. Lo que no estamos dispuestos es a reconocerle a una institución una atribución que no está contemplada en las leyes internacionales correspondientes. Canciller, ¿cómo recogió hoy la conferencia la postura, la respuesta de Ecuador ante el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión? Con mucho asombro. Muchos países me manifestaron su preocupación por lo que nosotros hemos dicho. El hecho de que la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión haya dedicado 33 páginas a nuestro país, en promedio ha dedicado 4 páginas a los otros países y en algunos casos a digamos una página, y además que se demuestra claramente un sesgo tremendo en contra de nuestro país, que no tiene ningún sentido. Se demuestra claramente que no hay una metodología para elaborar los informes, no hay una metodología para presentar los resultados, no hay una sistematización adecuada. Por ejemplo, el informe en algunos países comienza con avances, en otros países comienza con asesinatos, en otros países comienza con problemas con los periodistas. Comienza como les da la gana. Y en algunos países en particular comienza, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de Ecuador, no pone avances. O sea, no existe avance en los derechos de la libertad de expresión en el Ecuador ni en Venezuela. Y sí existen, porque incluso la misma Relatoría lo reconoce en su informe, pero lo pone ahí como camufladamente, en las letras chiquitas. Ajá. Y por otro lado, algo que sí nos parece una grosería contra nuestro país, es que comienza el informe del Ecuador con asesinatos. Como si en nuestro país se asesinara permanentemente a periodistas. Hubo un asesinato que lamentamos, por supuesto, y que tiene que ver, por supuesto, no tiene que ver con el Estado ecuatoriano, con el gobierno nacional,
un problema seguramente de algún delincuente que no le gustó que un reportero gráfico de una localidad del Ecuador haya tomado unas fotos de actos delincuenciales. Pero comienza el informe con eso. ¿Por qué comienza con eso? Porque le dio la gana. En ningún otro estado comienza con asesinatos. Y hay que decir algo, lamentablemente, en muchos otros estados hay, en este año que pasó de la relatoría del 2012, hay muchos más asesinatos de periodistas que en nuestro país. Y sin embargo, ahí no se comienza con asesinatos, se comienza con avances. Esta sesgo, esta tergiversación de un informe que nosotros lamentamos que sea hecho de esa manera, nosotros vamos a denunciarlo. Lo hicimos hoy y presentaremos este informe en la próxima Asamblea General de Guatemala y vamos a pedir la rectificación de esa relatoría. No puede quedar en silencio lo que pasó, nos ha desacreditado a nivel internacional y ellos tienen que rectificar lo que hicieron. Buscaremos la manera, buscaremos el apoyo de los países para que se le pida a la relatoría que corrija ese malhadado informe que ha hecho sobre el Ecuador. Por último, canciller, se ha pedido también a la OEA, al secretario general, que explique el financiamiento también que reciben algunas organizaciones de la misma. Mire usted que es lamentable, y por eso decimos que la CIDH parece, y el sistema incluso en este caso, parece estar dormido y hay que darle unas cachetadas para que se despierte. ¿Cómo es posible que tengamos que pedir desde hace tanto tiempo? El Ecuador lo ha hecho un montón de veces a través de nuestra representante en la OEA, que nos den la información del financiamiento. Nos dan un cuadrito de pastel por aquí, unos datitos por acá. Información completa. ¿Por qué la falta de transparencia? Todo lo contrario. Si es una comisión de derechos humanos, el derecho a la información, el derecho a la transparencia de la información, pues hay que pedirla cada rato. La pedimos ya en Guayaquil. La OEA se lo pidió en Washington. Y ahora, como todavía no recibimos la información, tenemos que volverla a pedir. O sea, es el colmo que una institucionalidad de la OEA funcione con tal nivel de oscuridad respecto al origen del financiamiento, de los fondos que utiliza y también a su propia utilización. ¿Y aquí va a haber plazos? Estamos insistiendo. Mire, hubo una discusión sobre el tema y lo quiero decir porque no voy a afectar a ningún país en las cosas que se dijeron ahí. Algunos países decían, se había puesto, en la propuesta de Bolivia era que hasta el 30 de julio nos dieran la información. Estamos en mayo, mitad de mayo, junio y julio. Otros países dijeron, no, que es muy poco tiempo, hasta agosto. Después, no, es que en agosto están de vacaciones en los países del norte, que sea hasta septiembre. ¿Sabe qué es lo que estamos pidiendo? Que nos den una información que debe estar en los libros de contabilidad. Y nada más pedir que le saquen una fotocopia y que nos digan de dónde provienen los fondos y en qué se utilizan los fondos. No hay que hacer una tesis de grado, no. Es decir, señores, sáquenle fotocopia a su informe financiero completo y entréguele a los estados para que sepan. Yo no sé cuál es el miedo de dar la información. Por eso insistimos ahora y lo que hemos dicho para no discutir en las fechas, decimos en el más corto plazo. Y estamos seguros que el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, podrá en una semana, yo decía en 2 días, pero en una semana, 2 meses, 2 semanas máximo, darnos esa información a los estados que tenemos derecho a saber cómo se financia un organismo nuestro y cómo se gastan los recursos. Y esperemos que así sea, canciller. Buen retorno al país. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias al canciller de la República, Ricardo Patiño, aquí en el Hotel Regina en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, en donde cerramos de esta manera la cobertura que ha hecho El Ciudadano de esta segunda conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta forma llegamos a la parte final. Les agradecemos por su sintonía. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Y por supuesto a visitar nuestra página en internet cuya dirección ya ven en su pantalla. Hasta la próxima.